Hermanos, estas lecturas, en especial la primera del libro de los Hechos de los Apóstoles, me hacen recordar a dos de los santos de mi comunidad. Yo soy dominico. En primer lugar, a Santo Domingo, el fundador nuestro, y en segundo lugar, a una mujer que vivió a comienzos del siglo XIV, Santa Inés de Montepulciano. ¿Por qué me acuerdo yo de estos dos santos? Porque hay algo en lo que ellos se parecen y que se parece a lo que nos mostró la primera lectura. Durante varios años, Santo Domingo fue un predicador en soledad en una región muy difícil donde abundaba la herejía. Estamos hablando del sur de Francia, la región de Carcasona, y la herejía de la que estamos hablando es la herejía cátara. Domingo, ya sacerdote por supuesto, predicaba en esa región donde todo o casi todo era adverso. Estos cátaros, que era el nombre de ese grupo religioso, estos cátaros predicaban a hombres y mujeres, y había un grupo de muchachas que se habían reunido para vivir su fe cátara. Esto sucedía en una población de Francia, de esa misma región, una población que se llama Prulla. Domingo estaba, como se dice popularmente, en la boca del león. Era una región muy adversa, porque ha sido propio del carisma de mi comunidad no tenerle miedo a la adversidad ni a la oposición, y esto desde el fundador Santo Domingo. La predicación de Domingo llegó hasta el lugar donde vivían estas mujeres, este grupo de mujeres que se habían apartado de la Iglesia Católica, que no creían en la Iglesia Católica, que habían oído muchísimas cosas muy malas sobre la Iglesia Católica. Y ahí estaba en Prulla un sacerdote católico predicando, este hombre llamado Domingo de Guzmán. El ejemplo que él daba, la pureza de sus costumbres y el brillo de su predicación tuvieron un impacto en el corazón de este grupo de mujeres, hasta el punto de que algunas de ellas empezaron a pensar que tal vez lo que estaba correcto era la Iglesia Católica y tal vez el error estaba del lado de los cátaros. Domingo siguió predicando porque su arma, su herramienta de trabajo era la palabra. Por eso la comunidad que él fundó se llama Orden de Predicadores, a la que yo pertenezco, suplicando el auxilio de Dios. Y entonces Domingo finalmente logró que el corazón de este grupo de mujeres
volviera totalmente a la Iglesia Católica. Pero ellas no se sentían llamadas ya a vivir para un esposo, para un hogar, para unos hijos, siendo esa misión tan bella y tan natural. De hecho, la Iglesia Católica respalda la creación de hogares, de matrimonios, mientras que los cátaros prohibían las relaciones entre hombre y mujer. Según ellos, había que suspender la procreación. Tenían ideas un poco raras. Aunque la Iglesia Católica no prohíbe el matrimonio, sino que predica la santidad para el matrimonio, estas mujeres de Prulla decidieron vivir para Dios, pero ya no querían ser cátaras. ¿Qué hacer? Entonces decidieron consagrarse totalmente a Dios, pero en la Iglesia Católica. Así nacieron las monjas dominicas. En 1205, en la ciudad de Prulla, donde se había predicado la herejía, ahí nació el primer monasterio de monjas dominicas. Nunca ha dejado de haber esos monasterios de religiosas. Aquí en Colombia tenemos 4. Uno en Ocaña, uno en Sogamoso, uno en Duitama y uno en Tenjo, Cundinamarca. Cerca de 820 años desde que aquel grupo de mujeres dio ese paso. ¿Qué es lo que yo quiero destacar? Que allí donde había triunfado la herejía, gracias a la oración, al ejemplo, a la santidad y a la predicación de Domingo, se fundó un monasterio católico. Allí donde había triunfado la herejía. Esa era la idea de Domingo. Cuando nosotros los frailes fuimos fundados, 11 años después de las monjas, en 1216, ¿dónde nos fundó Domingo? En otro lugar hostil, en la ciudad de Tolosa. Domingo tenía ese amor por plantar el triunfo de Cristo donde antes había triunfado el pecado o la herejía o el error. Vemos un pequeño salto de unos 100 años y encontramos esta vez a una mujer joven llamada Inés. Estamos hablando de la ciudad de Montepulciano. Por cierto, Santa Inés de Montepulciano es la patrona del monasterio de dominicas que queda aquí en la sabana de Bogotá. La ciudad de Montepulciano tenía muchas cosas buenas, pero también tenía un negocio de prostitución, como lamentablemente ha sucedido en muchísimos lugares. Inés quería consagrarse completamente a Dios
Ella venía de una familia muy católica y llevó una vida de gran inocencia y pureza. El nombre Inés viene del latín y significa corderita, y así era Inés, una corderita del buen pastor, una mujer de una gran pureza en la mirada, en la palabra, en su cuerpo y sobre todo en su corazón. ¿A qué monasterio ingresó Inés cuando quiso consagrarse a Dios? A un monasterio de clausura de dominicas. Hoy estoy muy dominico. ¿Dónde se fundó ese monasterio? Donde antes había habido un prostíbulo. Oiga eso, donde había habido un prostíbulo, se reunieron estas santas mujeres con el liderazgo de Santa Inés, donde el pecado se había adueñado de hombres y mujeres a través del negocio repugnante de la prostitución. Allí, estas santas monjas llenaron de oraciones los lugares donde se oían las peores vulgaridades, llenaron de penitencia las habitaciones donde antes se había cometido la fornicación, llenaron del perfume de la pureza donde antes se habían sentido los perfumes asquerosos del pecado. Plantar el triunfo de Dios donde antes reinó el pecado. Lo hizo domingo en Prulla, lo volvió a hacer domingo en Tolosa, lo hizo Inés en Montepulciano. Plantar la cruz, levantar el estandarte de la cruz victoriosa donde antes había tenido su triunfo el pecado. Es algo muy hermoso que nos pone a pensar. Como sacerdote, uno escucha a mucha gente y con bastante frecuencia escucho que la gente dice: yo trabajo en un medio muy pesado. Los que están en el mundo de la salud, uy, padre, ese medio de médicos, de enfermeras, medio muy pesado, muy pesado. Los que trabajan en el mundo de las comunicaciones, la televisión, padre, ahí se ve de todo, un ambiente muy pesado. Ambiente académico, muy pesado. Literatura, muy pesado todo. Yo pienso en estos santos, en una Inés, en un domingo, que a fuerza de santidad, a fuerza de oración, a fuerza de testimonio y dando la palabra justa cuando hay que hablar, trajeron la victoria, llevaron la victoria de Cristo a los ambientes pesados de su tiempo. A veces los católicos somos acomplejados, nos llevan a un ambiente pesado y escondemos nuestra fe.
Yo siempre recuerdo lo que dice la primera carta de Juan. Les escribo a ustedes jóvenes. Por ejemplo, importante señalar a Santiago Pava, mi querido amigo, que cumplió años hace poquito. Santiago Pava, que ponga el triunfo de Cristo ahí, donde no ha llegado. Le voy a hacer propaganda que no se vuelva orgullosa. Le voy a hacer propaganda a una de mis muchas amistades en este grupo. Yo tengo una amiga que cada vez lleva más a Cristo y a Cristo y a Cristo. Lo hacen varios, pero quiero destacar una persona que trabaja en la Fiscalía General de la Nación. Y es maravilloso ver que el búnker, donde se oyen tantas conversaciones, gracias a la acción de una amiga que yo tengo, cada vez se oye más la palabra de Dios. Cada vez llegan más sacerdotes. Cada vez se confiesa más gente. Qué fácil es decir, uy, la fiscalía, allá no se puede hacer nada. No, busque el lado, mire por dónde. Piénselo de esta manera. Si Cristo pudo con usted, Cristo puede llevar su triunfo a otros ahí donde usted está. Hay que llevar a Cristo. Yo le puedo asegurar que no es más difícil su situación que la de Inés. Por favor, piense usted. Usted quiere fundar un monasterio y le dicen, la única casa disponible como para ustedes es la que era el prostíbulo del pueblo. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Yo qué me voy a meter ahí? ¿Qué va a decir la gente? Hasta demonios se pasearán por esos lugares. Inés no le tuvo miedo al demonio. Y como bien profetizó Santa Catalina de Siena, que vivió unos poquitos años después de Inés, Inés no le tuvo miedo al demonio. Y al final era el demonio el que le tenía miedo a Inés, de lo cual ya hemos predicado otras veces. ¿Por qué le vamos a tener tanto miedo al pecado? Lo que hay que tener es lo que dice otra amiga mía, astucia divina. ¿Cómo voy a llevar yo a Cristo en este lugar? Y no piensen ustedes que cuando hablo de esta manera estoy pensando únicamente en lugares de pecado, de herejía o de incredulidad. A veces te vas a encontrar con que hay que llevar a Cristo a un colegio católico. Y te vas a encontrar con que hay que llevar la presencia de Cristo a una universidad católica. Solo te pido una cosa: cree en Dios y no seas cobarde. Y luego pide luz. Acuérdate de Domingo y acuérdate de Inés. Como Olga Inés, a quien estamos recordando hoy. ¿Y qué tiene que ver eso con la primera lectura? La primera lectura nos hablaba de los apóstoles que fueron humillados, castigados, encarcelados por predicar la resurrección de Cristo.
La parte que yo más disfruto es cuando los llevan al Sanedrín. Haga memoria. Semana Santa, Sanedrín. Cristo lo llevaron al Sanedrín. Cristo lo insultaron en el Sanedrín. Cristo fue condenado a muerte en ese lugar. Y en ese lugar llevan atados como si fueran criminales a los apóstoles Pedro y Juan. Y en el lugar donde se decretó la muerte de Cristo, ellos proclaman: es el que vive y no hay otro nombre. Mátennos, mátennos si quieren, mátennos. Acaben con nosotros, no podrán acabar con él. Ese es el parecido que tienen Pedro y Juan con Santo Domingo, con Inés y con la Fiscalía y con las universidades católicas o públicas. Cuando la Virgen María me rescató, siendo yo estudiante en la Universidad Nacional, estudiante y respetuoso de la obra de Dios en mi vida, desagradecido de la obra de Dios en mi vida. Al borde del ateísmo estuve, ya lo he comentado, ya lo he proclamado muchas veces. Yo estaba al borde del ateísmo, pero nunca fui ateo. Y en ese borde, una mujer, la madre de Jesucristo, se compadeció de mí y me agarró antes de que yo cayera al abismo del ateísmo. Es algo maravilloso que yo se lo agradeceré todos los días de mi vida y por toda la eternidad. Cuando María me rescató y yo empecé a asistir a la capilla de la Universidad Nacional y me integré a un pequeño grupo del apostolado de la oración allá, empecé a sorprenderme de cómo en ese lugar donde supuestamente hay tantos ateos, tanta guerrilla, tanta violencia, había muchachos, jovencitos y jovencitas que rezaban el rosario, que cantaban para Dios y que iban trabajando con astucia divina, conquistando corazón por corazón. No se asustaban de los ladridos del demonio, no se asustaban de la abundancia del pecado, no se asustaban de la droga, no se asustaban. Ellos hacían su tarea. Ese fue el primer lugar donde, como en cuidados intensivos, Dios empezó a sacarme del peligro en el que yo mismo me había metido. Hermanos, el camino no es justificar uno sus pecados. El camino es proclamar la victoria de Cristo allí donde antes triunfó el pecado. De ahí la convicción de Pedro y Juan. Quiero que te quedes con esta imagen, por favor.
Pedro y Juan estaban parados en el banquillo o junto al banquillo de los acusados. Pedro y Juan estaban parados donde estuvo parado Jesucristo, y allí lo condenaron, y allí ellos proclamaron: Él vive, Él vive, Él vive. Esa es la clave. Eso es ser cristiano. Esa es nuestra tarea. Lo nuestro no es acobardarnos. Lo nuestro no es achicarnos. Lo nuestro no es retroceder. Que nos maten si nos tienen que matar, pero nos matarán en el frente de batalla. Y entonces se cumplirá lo que ya enseñó el presbítero Tertuliano en el siglo III y que luego repite San Cipriano y muchos otros. La sangre de los mártires se vuelve semilla de nuevos cristianos. No es que uno desee morirse. Yo personalmente estoy bastante contento así vivo. No, yo no deseo morirme. El cristiano que vive su fe no tiene ideación suicida, pero sí tiene ideación martirial. Esa sí la tiene. Que venga sobre nosotros el poder del Espíritu, que venga sobre nosotros la gracia de los apóstoles. ¿Tú te imaginas cuando se estaba muriendo Domingo, allá acostado, a las afueras de la ciudad de Bolonia, 5 de agosto, él murió el 6, 5 de agosto de 1221, allá acostado nuestro Padre Santo Domingo? Yo creo que él se acordaba de Prulla y de Tolosa y de otros lugares así. Y yo creo que él sonreía y decía: Jesucristo, lo hiciste, lo hicimos. Por eso murió tranquilo, porque había hecho su tarea. Ahora, por favor, haz tú la tuya. Amén.